El título del sermón es el gozo de un corazón quebrantado. Por ahí donde se quedó la tabla. Les voy a pedir que abran su Biblia en el Salmo 51. Salmo 51, yo tengo aquí la versión Dios habla hoy. La que ustedes tengan, por favor, ténganla allí y vamos a leer el Salmo 51 de los versículos 1 al 19. Yo voy a dar lectura y ustedes, es bastante extenso, pero quiero que escuchen. Ay, perdónenme, por razón no me tocaba. El Salmo 51, del 1 al 19. Dice la palabra del Señor así: por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí, por tu gran ternura borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde y mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y contra ti solamente haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa y irreprochable tu juicio. En verdad soy mala, desde que nací soy pecador, desde el seno de mi madre. En verdad tú amas el corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Gracias. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría y alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio. Dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Anunciaré con cantos que tú eres justo. Señor, abre mis labios, y con mis labios te cantaré alabanzas. Tú no quieres ofrendas ni holocaustos, no, yo te los daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas, oh Dios, para ti son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Haz bien a Sión por tu buena voluntad. Vuelve a levantar los muros de Jerusalén. Entonces aceptarán los sacrificios requeridos, las ofrendas y los holocaustos. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. La prédica de hoy se llama el gozo de un corazón quebrantado. Como un corazón dolido, como un corazón roto, como un corazón aplastado puede tener gozo. Pero es que no es un corazón aplastado así nada más. Es un corazón que ha sido dolido, que ha sido roto a causa del pecado. ¡Qué tremendo salmo! Y es que ser cristiano el día de hoy no quiere decir que seamos gente que no peque. ¿Aquí hay alguien que no peque? Hasta los niños hacen berrinche, ¿verdad? Hasta la pastora, todos pecamos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que como cristianos sentimos la necesidad de pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Dice la Biblia: no hay justo ni aun uno, no hay quien no peque, no hay quien haga lo bueno. Todos somos pecadores delante del Señor. Pero lo que hace que un cristiano sea cristiano es su relación con Jesús. Amén. Amén. Eso es lo que nos hace cristianos, nuestra relación con Jesús. ¿Qué es lo que te va haciendo a ti moldearte como una persona creyente, que va cambiando tu corazón, que va cambiando, que ya no busques el pecado? Esa relación con Jesús, esa relación es la que te va moldeando y te va cambiando. Y entonces el que pecaba, dice el apóstol Pablo, ya no peque más. Amén. Amén. Y los salmos nos enseñan a vivir esos momentos de desánimo. Estás en un momento de derrota, estás en un momento de desánimo, lee los salmos y léelos en voz alta y fuerte y gritando y clamando al Señor, porque ellos te van a ayudar a tener esa relación con Dios y te van a consolar en los momentos de desánimo y te van a dar fuerza y te van a alentar. Amén.
Amén. Y también cuando tú hayas pecado, te van a llevar al arrepentimiento. ¿Cuántos habían leído este Salmo 51 completo? Amén. Amén. Es un salmo tremendo. David había sido ungido como rey, siendo un muchachito que ya iba y peleaba con el oso y el león y los mataba. Y eso tiene un trasfondo espiritual, ¿sí? Aunque parece que no tengamos fuerzas, vamos contra el oso, contra el león y podemos derrotar. Así, David ya había sido ungido, ya la fuerza de Dios lo respaldaba. Luego había sido ungido como rey, tuvo que pelear para tener el trono contra Saúl. Tuvo que huir muchas veces, andar a salto de mata, como decimos comúnmente, para tener esa bendición de ser rey. Y lo logró al fin del tiempo, lo logró. Pero fue un gran rey, fue un gran estratega militar. ¿Saben ustedes que fue un gran estratega militar? ¿Sí? Que con pocos Dios le daba la victoria y él movía a la gente, los ponía al frente, atrás y Dios le daba la victoria. Amén. Donde iba él, iba el ejército del pueblo y también iba el arca de la presencia del Señor, simbolizando la presencia del Señor. También David fue un gran adorador. ¿Quién nos enseña a danzar? David. Y dice, aunque yo me vea vil, aunque yo me haga el ridículo cuando su esposa Mical se burla desde el palacio, dice, ¿cómo vienes haciendo eso? Te quitaste tu capa de rey, te quedaste casi en ropa interior, que eran túnicas, no piensen, ¿sí? Y luego vas dando saltos, ¿por qué haces eso? Te ves horrible. ¿Cómo le diría una esposa ahora? ¿Haces el ridículo, mi vida? No, casi le dijo así, no. Y David le dijo, no me importa, aunque yo me vea vil, yo voy a adorar a mi Dios. Amén. Entonces nos enseña también David a adorar, fue un gran adorador. Vean qué salmos escribió. Pero vino el ocio y ya no fue a batalla. Mandaba a sus capitanes, a sus generales, al ejército y él se quedaba en el palacio. La batalla y la victoria estaba asegurada. Se quedaba ahí y entonces vino el pecado. Por eso yo les digo a los niños, a los jovencitos que están aquí, aléjense del ocio, a las hermanas, a los hermanos. Cuando viene el ocio, viene el pecado. Los novios, en vez de estarse agarrando la mano, vayan a ver a quién le predican el evangelio. Los hermanos, en vez de estar allí en el celular, luego salen cosas que no debemos ver. Si yo que tengo bloqueadas todas esas páginas, me salen esas cosas, imagínense. Entonces, no, hay que decirle no al ocio, ¿sí? Hay que buscar qué hacer, busca qué hacer. Cuando éramos pequeños y le decíamos a la mamá, estoy aburrida, no tengo nada que hacer, ¿qué hacía la mamá? Ay, mira, aquí te tengo una escobita para que te desaburras. Aquí te tengo un trapeador, acá hay un montón de ropa para lavar para que tú no te aburras. Entonces, vamos a dejar el ocio, ¿sí? Por eso, aléjate del ocio. El ocio trajo sobre David la ruina. En vez de que él como rey estuviera al frente de la batalla, él se paseaba en sus palacios. Ya se le había olvidado lo que Dios había puesto sobre él, cómo Dios lo había ungido, cómo él había adorado, cómo él había llevado y guiado a la multitud a adorar a Dios. Entonces está en el palacio y sube a las azoteas de su palacio. Y en aquel tiempo había casas de cierto nivel económico que tenían, digamos, tipo albercas en los techos, y ahí se bañaban las personas. No es que Betsabé, perdón, que esta, ¿cómo se llama la mujer? Betsabé. No es que Betsabé fuera una mujer malintencionada y que lo hubiera hecho para que el rey la viera, como algunos dicen. No, ella estaba en su derecho, ella estaba como en la costumbre del tiempo y se estaba bañando. El que estaba de ocioso era David, y la miró con codicia, ¿sí? Y la mandó llamar. Díganme quién le podía decir no al rey, no voy.
la mandó llamar, ya no sabía ni para qué, y la tomó por mujer, y muy seguramente por la fuerza, porque ella era una mujer casada. Y después, ¿qué esperaba David? Es como las personas que, bueno, ya no digo, pero ¿qué esperaba? Después de que esperaba que nada sucediera, pues le llega la noticia. Ella le manda una nota: estoy embarazada, y tú sabes lo que pasó, y tú sabes lo que hiciste. Y entonces David, allí en su ocio, porque seguía en su ocio, se truena los dedos y dice: ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Ah, ya sé, voy a mandar a traer a Urías. Y lo manda a traer, y le dice: ay, Urías, ¿cómo te va en batalla? No, está bien difícil la batalla. Vete a tu casa a descansar, ve con tu esposita y allá alégrate con ella unos días, come, descansa, y luego vuelves a batalla. ¿Para qué? Para que piense que el niño es de él. Pero Urías tenía principios, pero Urías era leal al rey y a sus soldados que estaban en batalla. Y él dice: no, mientras el pueblo está muriendo allá en batalla, yo no me puedo ir a descansar a mi casa, así que me quedo en la puerta del palacio. Y se quedó ahí, y le dijeron a David: no se fue, allí está en la puerta. ¡Ay! No le salió la mentira. Y entonces le manda una nota al otro general, se me acaba de ir el nombre, Joab, y le dice: pon a Urías al frente de la batalla, y cuando venga el enemigo, todos que se alejen de él y lo dejen solo, para que muera. Fíjense cómo estuvo pensando cómo resolver su pecado, y lo hace Joab, y lo ponen al frente de batalla. Y cuando está en el frente de batalla, lo dejan solo y muere Urías. Y muere. Y entonces, todavía a David no le cae el 20. Les digo, hermanos, una cosa: no vean Mujer Casos de la Vida Real. Esto está más interesante, ¿no? Esto está como de película. O sea, ¿cómo? ¿Qué hizo? Y después, ¿qué pasó? La mujer se puso de luto, pasado el luto la mandó traer y se desposó con ella. Dice el segundo de Samuel 11:27: pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. ¡Wow! ¿Qué había hecho David? ¿Qué había hecho? Había violado a una mujer, había cometido adulterio, porque él era casado y ella no era su esposa. Había hecho que ella cometiera adulterio, había mentido, había mandado al hombre a batalla, y aunque él físicamente no lo mató, fue, como dicen ahora, el actor intelectual, o sea, había cometido asesinato. Y todo lo que había hecho David, dice, fue malo a los ojos del Señor. ¡Qué tristeza! Así que Dios envía al profeta Natán. No acaba. Les digo que está mejor que agarren su Biblia, que vean la tele. No acaba. Envió al profeta Natán a donde David estaba con una parábola que hizo a David sacudir, y que él mismo dictó su sentencia. Y le dijo: ¿sabes qué? Te tengo un reclamo. Había un hombre muy pobre, que tenía solo una ovejita, y su ovejita la cuidaba y la alimentaba y la quería como su hija, y le daba de comer de su plato y le daba de beber de su vaso. Él la quería muchísimo, era casi su hija esa ovejita. Y había un hombre muy rico que tenía muchísimas ovejas, y él le llegó una visita. Y entonces no le quiso dar de comer una de sus ovejas, y fue y agarró la oveja del hombre pobre y se la dio de comer a su visita. ¿Cómo es posible?, dijo David. Eso no es posible. Tráigame a ese hombre merece la muerte, y por lo menos que pague 3 veces la cantidad que valía esa ovejita para reparar el daño. Entonces el profeta Natán le dijo: tú eres aquel hombre.
Y te pregunto, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor? ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor? ¿Por qué dejaste que lo que tú sabías, lo que te habían enseñado, conocías cómo el Señor actuaba, lo que el Señor pedía de ti, y tú despreciaste la palabra del Señor? ¿Por qué lo hiciste?, le dijo Natán. ¿Quieres escuchar todo lo que le dijo? Fue una maldición tremenda. Una maldición tremenda. Escucha. Es 2 de Samuel 12, del 7 al 15. En todo tiempo que anduve con ellos, jamás le pedí a ninguno de sus caudillos, a quienes puse para que gobernaran a mi pueblo Israel, por lo que me construyeran un templo de madera. Yo creo que es 1 de Samuel. Perdón, estoy en el 7. Perdón. Sí, es 2 de Samuel 12, 7 al 15. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre, y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel, y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu Señor, y aún el reino de Israel y Judá. Y por si eso fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías el hitita, usando a las amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer, puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro: voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia, y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. David admitió ante Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió: el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado, y no morirás. Pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. Y cuando Natán volvió a su casa, el Señor hizo que el niño que David había tenido con la mujer de Urías se enfermara gravemente. David se quebranta y confiesa: he pecado delante del Señor. Entonces Natán se sorprende, porque era profeta, y la voz de Dios llega a los profetas así. No crean que el Señor le dice: agarra tu pluma, vas a escribir. No, la voz del Señor de repente llega así, ¿sí? Entonces Natán sorprendentemente dice: el Señor ha quitado tu pecado. El Señor ha quitado tu pecado, le dice Natán a David. No morirás. Así te dice hoy el Señor. Escúchalo bien: el Señor ha quitado tu pecado. No morirás. Sin embargo, por cuanto este hecho ha dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente el niño morirá. Y este es un escándalo. Mira, es un escándalo, y todos menos David estaban conscientes de lo que había pasado. Todos menos David. Urías estaba muerto, Betsabé fue violada, el bebé morirá. Y Natán le dice a David: el Señor ha quitado tu pecado. Y así nada más. Yo creo que el mismo Natán dijo: ¿cómo? El Señor me mandó a dar una palabra de sentencia, y ahora me está diciendo: voy a quitarle su pecado a David, lo voy a perdonar, no va a morir. Él ordenó un asesinato, mintió, despreció la palabra, violó, mató, mintió, etcétera, etcétera. Dice: el Señor ha quitado tu pecado. ¿Qué tipo de juez es Dios entonces? Que en un momento que David dice: sí, he pecado contra Dios, reconoce su pecado delante de Dios, y entonces Dios le dice: voy a quitar tu pecado. Sí, Dios hizo, en Romanos 3:25 dice: Dios hizo que Cristo,
al derramar su sangre, fuera el instrumento de perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. ¿Me puedes poner el siguiente? Ese. No lo puse, perdón. Dios hizo que Cristo, voy a repetir, al derramar su sangre, fuera el instrumento de perdón. Este perdón solo se alcanza por la fe. Di conmigo, el perdón solo se alcanza por la fe en Jesús. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Y por eso Dios tiene misericordia de David. Y cuando David reconoce su pecado, él le dice: Dios te va a perdonar todo lo que hiciste. Yo creo que Natán se quedó así: ¿cómo? Me ha mandado decirle, ¿vieron la maldición que le di para su casa? Gloria a Dios que por Cristo se rompen las maldiciones generacionales. Amén. Amén. Por eso es tan importante la liberación. Si usted no sabe que es una maldición generacional, venga a Semilla Cero, venga al culto de sanidad y liberación que vamos a tener, porque ahí se rompen los pecados de los padres, como llegan a los hijos y a los hijos de los hijos. Y cómo ese pecado de David iba a afectar a su familia y a sus hijos. Pero Dios tiene misericordia de él. No vas a morir. Tu pecado es perdonado. ¡Wow! Hoy Dios te está diciendo a ti: tu pecado te es perdonado. ¡Wow! ¿Sí? Tu pecado te es perdonado. No sé qué hiciste, no sé qué hayas hecho despreciando la palabra del Señor, pero te voy a decir una cosa: este año casi ya termina. Todos andan comprando, todos andan preparando, viendo qué van a cenar, qué se van a poner, qué van a regalar. Bueno, ahí se acuerdan de su pastora. Pero lo importante es pensar en este año de qué forma yo le fallé al Señor. En este año 2022, de qué forma yo desprecié la palabra del Señor y hice que otros blasfemaran contra el Señor. Mi testimonio dañó a otros, porque siempre hay consecuencias. ¿Qué le dijo el Señor? Mira, yo te había dado mujeres. No crean, en aquel tiempo Dios permitía la poligamia. No tenía una mujer nada más David. Mical no tenía hijos. Dios le dejó sin poder dar a luz, por haberse burlado del adorador. No pudo dar a luz, no pudo tener hijos. Pero David tenía un montón de hijos. ¿Sí? Y Dios le dijo: te hubiera dado más, te di los utensilios del palacio, te di un palacio, te di el reino, te hubiera dado más. Era un consent de Dios esta lección. Tú también eres un consent de Dios. Dios también tiene misericordia de ti. Ahora reflexiona, ¿qué has hecho en este 2022? Que hoy vayas y quebrantes tu corazón delante del Señor y le digas: perdóname, Padre, porque he pecado. Perdóname, sí soy yo. Hasta que vino Natán el profeta, hasta que vino palabra de Dios a David, fueron abiertos sus oídos, su mente, su corazón, y reaccionó del gran pecado que él había hecho. No era consciente. Hoy Dios quiere que seas consciente del gran pecado que has hecho delante de Dios. Y Dios te dice: hasta aquí. Hasta aquí, porque hasta aquí tengo misericordia de ti y perdono tu pecado y no morirás. Pero hoy vuélvete a mí, te dice el Señor. Amén. Amén. Jesús una vez y por todas murió por nuestros pecados. En la cruz del Calvario llevó nuestros pecados y ahí proveyó justicia para nosotros, porque no merecemos perdón, porque no merecemos la vida eterna, pero por la sangre de Cristo tenemos vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Solo por la fe tenemos su perdón y su justicia. ¿Qué nos lleva a esto? A decir: ya Cristo murió por mí, pues sigo haciendo todo lo que yo quiera. ¿Crees que eso quiere Dios de ti? ¿Eso volvió a ser David? No. Estaba tan arrepentido que escribió ese Salmo 51 que leí al principio. Estaba de verdad avergonzado, de verdad arrepentido, de verdad quebrado por la presencia de Dios en su vida y por la palabra que le trajo el profeta. Estaba arrepentido de lo que había hecho.
vino la confesión delante de Dios. En verdad soy pecador. En verdad yo, Señor, he pecado. Y el quebrantamiento vino. El corazón que se quiebra, el corazón que se rompe, el corazón que se desgaja, que se desmorona, porque hemos pecado delante de Dios. Por eso, cuando oramos con el Padre Nuestro, si tú no sabes orar, bueno, ora con el Padre Nuestro. Decimos, y perdónanos, como nosotros también perdonamos. Pedimos perdón, pero tiene que ser un pedir perdón de corazón. Un perdón de corazón. Y yo te he dicho, una cosa es sentir culpa por tu pecado, y eso no vale delante de Dios, porque la culpa te la quitas. Bueno, una no es ninguna, vale la que sigue, ¿no? Y aplica para todo. Pero el arrepentimiento es lo que Dios quiere, y un corazón arrepentido siempre trae cambio de dirección. Siempre trae dejar de hacer lo que estabas haciendo, porque ya me arrepentí de haber pecado contra ti, Señor, porque yo de verdad estoy avergonzado de lo que he hecho y ahora sigo tu voluntad. Amén. Amén. Y escribe David allí en el Salmo 51, está en pantalla: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. David se vuelve a Dios, y no es por culpa, es por un verdadero arrepentimiento. Se da cuenta de lo que había hecho, se da cuenta de cuánta maldición había traído para su familia, para sus hijos, para sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos estarían pagando el pecado de su padre. Y David dice: no más, perdóname, ten misericordia de mí. Hoy vengo con un arrepentimiento completo delante de ti y no lo volveré a hacer. Señor, perdóname. Ahora sí dejo todo por completo. ¿Cuántos hoy aquí le vamos a decir al Señor: hoy vengo delante de ti y dejo todo por completo? Amén. Y te sigo a ti. Amén. Ahora sí lo dejo todo. Ahora sí hago bien las cosas. Ahora sí me vuelvo delante de ti, Señor. ¿Cuántos aquí vamos a decirle eso al Señor? Amén. Amén. Ahora sí, Padre, ten piedad de mí, oh Dios. ¿Cuántos hoy vamos a rogar por un quebrantamiento en nuestras vidas? A lo mejor no lo ha habido en tu vida. A lo mejor no lloras delante de Dios por tu pecado. A lo mejor solamente vienes a la iglesia, oras, llegas a tu casa, una semana más, luego otra vez, y así. Aún la palabra del profeta no ha llegado a tu boca. De la boca del profeta no ha llegado a tu mente, no ha llegado a tu corazón. Aún Dios no te ha tocado, pero hoy Dios te está tocando y te está diciendo: eres tú, ese de quien estoy hablando, eres tú. El que necesita un encuentro con Dios, eres tú. Dices que eres cristiano, pero no es verdad. Eres creyente nada más. Crees que hay un Dios, crees que Cristo murió por los pecados, pero aún no te has entregado en la vida de Dios, no has entregado tu vida a Dios, aún no te has arrepentido de lo que has hecho, aún no has cambiado, y hoy es el día, dice el Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos sintieron el temor? ¿Cuántos sintieron el temblor hoy? ¿Qué tal que hubiera sido 2 o 3 grados más fuerte? ¿Qué tal que ya no lo estuviéramos contando? Hoy Dios nos dice, en el nombre de Jesús, nos está diciendo: hoy eres tú. Hoy tu corazón se tiene que quebrantar delante del Señor, porque por algo estás aquí hoy. No es casualidad. No es casualidad. Has sido por la vida, has andado a lo mejor como David, ni siquiera te has dado cuenta que has pecado contra el Señor. Hoy viene la palabra del profeta y te dice: eres tú. Y necesitas hacer cuentas con Dios, y necesitas hacer paces con Dios, y necesitas tomar esa decisión con Dios. Ahora me vuelvo a ti, dile al Señor. Ahora me vuelvo a ti. Éxodo 34, del 6 al 7 dice: el Señor es Dios, es compasivo, clemente y misericordioso, lento para la ira, abundante en misericordia y verdad. Él es el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad y la transgresión de tu pecado. Piedad y misericordia. Piedad y misericordia.
es lo que Dios tiene para ti. Esa es la buena noticia. Piedad y misericordia es lo que Dios tiene para ti. Amén. Piedad y misericordia tuvo para David y le dijo: tu pecado ha sido perdonado, porque te has dado cuenta de lo que hiciste, porque te has vuelto a mí, porque realmente tienes un arrepentimiento sincero. Piedad y misericordia es lo que Dios tiene para ti. Gloria a Dios, porque en Cristo alcanzamos ese perdón, esa piedad y esa misericordia. ¿Quieres tenerla? Amén. El Salmo 51 es la respuesta de David a su pecado. Perdóname, perdóname, quítame todo, Señor. Mira, quítame el palacio, quítame los ejércitos, quítame las ropas reales, quítame la corona, quítame a mis hijos. Ya me estás quitando a uno, al pequeño que acaba de nacer. Quítame las mujeres, pero no me quites tu presencia, no me quites tu Espíritu Santo, no apartes de mí tu Espíritu. Y dice allá adelante: lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esto es lo que le tenemos que pedir al Padre. El hisopo era una rama usada por los sacerdotes para esparcir sangre, la sangre del cordero, sobre una casa que tenía enfermedad, a fin de declararla limpia. Está en Levítico 14:51. Y él, David, como adorador y como sacerdote que también cubría esa función, le dice a Dios: purifícame con hisopo, lávame. Nosotros tenemos la sangre del cordero, amén. Y podemos decirle: lávame en la sangre del cordero, quítame toda la maldad, quítame todo mi pecado, vuélveme a ti. Me aparté de ti. De plano hice lo que yo quería, seguí mi ocio, seguí mis impulsos, seguí mis costumbres, le di gusto al gusto, pero hasta aquí, Señor, perdóname. David clama a Dios como sumo sacerdote y le pide: perdóname y límpiame. ¿Cuántos de aquí hoy le vamos a pedir al Señor que nos limpie, que nos perdone? Amén. Dice el salmista, sigue diciendo David: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. No puedo sacar ese pecado de mi mente. ¿Cuántas veces lo que tú has hecho te está dando vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza? Está incrustado en tu conciencia. Y para los que ya han llevado semilla cero y para los que han tenido liberación personalizada, saben que tenemos que hacer, ¿cómo se llama? Rompimiento de ligaduras almáticas, cortar ligaduras almáticas con las personas con que han estado. ¿Por qué? Porque viene el recuerdo y ya están casados, ya están con otra pareja, ya están bien y viene el recuerdo. Hay que romper esa ligadura almática, hay que romper, porque el pecado viene a recordarte, y también el oponente viene a hacer lo suyo y te viene a recordar que cometiste un pecado y te dice: ah, sí, mira qué cristiano tú. Pero ¿no te acuerdas? Mira si hasta te gozabas, mira si estabas bien feliz, mira lo que hiciste, tú cómo vas a ir a la iglesia, tú cómo vas a ir y ahora le vas a pedir mucho perdón a Dios, ¿no? Ese es el enemigo que te está recordando tu pecado. Pero tú que tienes que recordarle que Dios es un Dios grande en misericordia, que perdona multitud de pecados, amén. Que tiene misericordia de su pueblo, que tiene amor por su pueblo y que por eso Jesús murió en la cruz, para perdonar nuestros pecados. Y entonces le recordamos: pues sí, fui yo, me aparté de mi Padre, pero le voy a pedir perdón y voy a arrepentirme y voy a dejar mi pecado con su ayuda y Él me perdonará. Amén. 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 Y dice el salmista: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso no significaba que Betsabé y Urías y el bebé no fueran dañados. Fueron dañados. Siempre hay consecuencias por nuestros pecados. Y a veces cuando hacemos las cosas queremos que todo esté igual, pero a veces ya dañamos con la palabra, a veces ya decimos cosas hirientes, a veces ya lanzamos una maldición, a veces ya hicimos cosas que dañaron a otros.
El pecado, ¿contra quién fue? ¿Contra Betsabé, contra Urias y el bebé? ¿O contra Dios? Contra Dios. El pecado es pecado porque es contra Dios. El pecado, di conmigo, el pecado es pecado porque es contra Dios. Porque es algo que no le gusta a Dios. Es algo que Dios desaprueba y que Dios no quiere. Y es horriblemente malo caer en manos de Dios vivo y hacer cosas que a Él no le gustan. ¿Sí? El pecado es porque atacaste a Dios. Es una ofensa contra Dios. Por eso el salmista dice: contra ti solamente he pecado y hecho lo malo. Y después dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿No está ahí el Salmo 51, 10 al 12? No me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble que sustente. Pide una renovación y él está apasionadamente comprometido a ser cambiado por Dios. David está apasionadamente comprometido. Así estás tú, a pedirle una renovación a Dios. Cree en mí, un Dios, oh Dios, un corazón limpio. Repite conmigo: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Amén. Pídele una renovación a Dios. Señor, sí. Mira, todo este 2022, iba, no iba, creía, no creía, sí, no, me comprometía, que no, que siempre sí. Perdóname, Padre. Ahora te pido, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un espíritu recto, no un espíritu de doble ánimo. Según como estén las cosas, si me va bien voy, si no, ay no, el Señor ni me ayuda. Un espíritu recto, de una sola pieza, firme, constante, comprometido con el Señor. Amén. Amén. No me eches delante de ti, dice el salmista. No me quites tu Santo Espíritu. Quítame lo que quieras, pero no me quites tu Santo Espíritu. ¿Qué harías tú sin la presencia de Dios? ¿Qué harías tú sin su Espíritu ayudándote, fortaleciéndote, sanándote, liberándote? ¿Dónde estarías ahora? Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble que sustente. O sea, hazme una persona buena delante de ti. Pide una renovación apasionadamente. La gente que ha sido perdonada por Dios está comprometida con Dios a ser cambiada. Amén. Amén. ¿Cuántos aquí vamos a ser perdonados hoy por el Señor? Amén. Amén. Entonces tienes la necesidad también de hacer un compromiso con Dios. ¿Sí? La gente perdonada está comprometida a ser cambiada por Dios. Di conmigo: Dios me perdona. Dios me perdona. Yo me comprometo. Yo me comprometo. Amén. Amén. Y quizás tú estés pensando: ay, pero es que David hizo unos pecadotes que también, pastor, de veras. ¿No? O sea, ¿a quién se le ocurre? Violación, mentira, asesinato, quién sabe cuántas cosas, adulterio. Y ahí le podemos juntar más, ¿no? Y como los abogados del Ministerio Público, le podemos sacar otros 30, si quieren. Y llevaba 5 kilos de 50 toneladas de marihuana, y llevaba no sé qué, y podemos contarle más. Ay, pastora, también. No, yo no. Y la falta de fe, ¿no? ¿Has dejado entrar el desánimo? No le has adorado, ni cuando te va bien, menos cuando te va mal. No has traído tus ofrendas al altar, no has diezmado, has andado en el chisme, has andado en la mentira, has guardado rencor, has guardado resentimiento. Y pecado es pecado delante del Señor. Nosotros no tenemos pecados capitales y pecados chiquitos y medianos y te salvas a la mitad. No, pecado es pecado delante del Señor. Y dice David: contra ti he pecado. Lo que hayas hecho, no has buscado su rostro, te has alejado de Él, no has querido cumplir la asignación que Él te dio. Él te escogió desde antes de la fundación del mundo para cumplir tu propósito y se te ha olvidado.
y has andado por el mundo y has rodado por la vida haciendo quién sabe qué, menos buscando su rostro. Ahora puedes decirle al Señor: confírmame, Padre, que soy tu hijo. Haz en mí ese corazón nuevo. Renuévame, Padre. Cámbiame. No quites de mí tu presencia, porque yo no puedo vivir sin tu presencia. Un espíritu recto, no un espíritu ahí endeble. Un espíritu recto que no se quiebra, un espíritu en una pieza, un espíritu firme, un espíritu que se sostiene ¿en quién? En Dios. Si pensamos que por nuestras fuerzas nos vamos a sostener, no va a pasar nada. Un espíritu que se sostiene en Dios. Que yo tenga, y al final dice: devuélveme el gozo de la salvación. Que yo tenga ese gozo cuando te conocí por primera vez, cuando supe que tú eras Dios, que Jesucristo me limpió y que te abracé con tanto amor y que a todo mundo le anduve contando que Jesús salva. Devuélveme ese gozo de la salvación. Amén. Amén. Este año 2023 vamos a ver cuántos tienen ese gozo de la salvación. A cuántos Dios ha perdonado, a cuántos se han vuelto delante de Dios y le han dicho: renueva un espíritu recto de mí, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque ahora vas a ir a contarles a otros que Cristo salva y los vas a traer aquí a sus pies. Amén. Amén. Y ya no vamos a caber. Amén. Entonces dice el Salmo 51:13: enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David fue perdonado, limpiado, tiene un espíritu recto, tiene el gozo de la presencia de Dios en su vida, pero no está conforme hasta traer a otros. Amén. Amén. Hasta enseñar a otros. Y dice el Salmo 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. No despreciarás. Dios no desprecia tu quebrantamiento. Dios no desprecia si tú te sientes avergonzado por tu pecado. Dios no lo desprecia. Realmente es lo que le gusta a Dios, que te sientas así, pero que haya un verdadero arrepentimiento, no culpa, arrepentimiento. Dios quiere que tu corazón contrito, entristecido, dolido por lo que has hecho, se vuelva a Él. Vamos a terminar este 2022. ¿En qué le fallaste? Recuerda lo que no le gusta al Señor y que tú estuviste ahí. Dice la palabra del Señor, como yo leí hace ratito en el Padre Nuestro: perdónanos porque nosotros, o así como nosotros, perdonamos a otros. Quizás no has asesinado, pero a lo mejor no has perdonado. No hace falta que seas un violador. A lo mejor no te has vuelto delante de Dios. ¿Sí? ¿Por qué no hay quebrantamiento en una iglesia? ¿O por qué la iglesia no crece? Le preguntaban a un pastor: ¿por qué la iglesia no crece? Más bien, perdón, voy a corregirme. El pastor le preguntaba a Dios: ¿por qué la iglesia no crece? ¿Por qué mi iglesia no crece? Yo me esfuerzo, predico, evangelizo, no crece. No crece. Ayunamos, oramos, no crece. Y dijo Dios: le falta quebrantamiento. Le falta quebrantamiento, porque la iglesia no mira su propio pecado ni se humilla delante de Dios, porque no nos volvemos a Dios. Es por eso que no hay quebrantamiento. Sí. Cuando ponemos una semilla en la tierra para sembrarla, es necesario que esa semilla se rompa. ¿Sí o no? Esa semilla se abre en dos y nace la planta. Así es necesario que tú seas quebrantado, que seas roto, para que el Señor haga nacer de ti lo bueno. Dios hoy te está quebrantando. Dios hoy te va a quebrantar, iglesia, para que te comprometas con Él al 100%. Dios te está quebrantando para que deshagas esa autosuficiencia de yo lo puedo todo, y ahora aprendas a que tomado de su mano es todo lo que tú necesitas. Aprendas a depender de Él en los momentos de necesidad. ¿Qué es lo que Dios te está queriendo enseñar en esos momentos que tú estás viviendo en tu vida?
Contrito, dice, dame un corazón contrito y humillado. La palabra contrito en hebreo es dakar. Y contrito quiere decir derrumbado, quebrantado, arrepentido. Y Dios quiere eso de ti, que hoy te derrumbes, no por tu problema, no que chilles en tu problema, no que chilles en tu pecado, no. Que hoy te derrumbes delante del Señor, amén. Amén. Que hoy vengas quebrantado, roto, sí, delante del Señor. Y le digas, sí, Padre, yo he hecho esto, peco de soberbia, me creo a lo mejor muy santo, creo que no peco, pero he pecado. Y aquí estoy delante de ti, ya no más, Padre. Y humillado, dice, quiero un corazón contrito, así, roto, derrumbado, quebrantado y humillado. Y la palabra humillado en hebreo es shabbat, que significa fracturado, pierniquebrado, roto. ¿Cómo caminarías con una pierna rota? Necesitarías muletas o bastón para poderte mover. Es decir, soy incapaz de hacer algo por mí. Para hacer algo por mí mismo, yo no puedo hacer nada por mí, Señor. Y aquí vengo con un espíritu así, quebrado, roto, que no se puede levantar, porque solamente hoy dependo de ti, Padre Santo. Estoy derrumbado y estoy quebrado delante de ti. Cierra tus ojos, iglesia. Ahí donde estás. Hoy vas a entrar a la presencia de Dios.